Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así empieza este salmo, Salmo 40, que voy a comentar el día de hoy, que quiero decirles es de mis salmos más especiales, que me gusta hablar porque ha sido muy especial estas palabras que dijo David en este tiempo de persecución, en este tiempo de guerra, en ese tiempo donde no la estaba pasando nada bien. Entonces hoy vamos a comentar este salmo y va a ser algo muy especial. Entonces dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. No siempre la ayuda de Dios va a ser en el tiempo que nosotros queremos ni a la velocidad que queremos. David ya había pasado un largo tiempo esperando que Dios le respondiera, que Dios lo ayudara, y él estaba seguro que Dios lo iba a ayudar. Entonces la espera le trajo la recompensa. Dice que inclinó a él su oído, o sea que lo oyó, que Dios le puso atención. Entonces que la respuesta estaba en camino, que no estaba abandonado. Entonces este salmo lo podemos aplicar también en el ministerio de Jesús, como hombre que esperó a que el Padre le respondiera y lo acompañara en el proceso, cuando dijo: ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? En todo su caminar, en todo su proceso, supo esperar, humanamente hablando. Entonces cuando David dice pacientemente esperé a Jehová, es que también en los territorios que él andaba, en los territorios de los egipcios, de los filisteos, ahí con Aquis, se adoraba a Dagón, a Baal y a Astarte, y estos dioses no tenían oportunidad con David. Por eso dice: pacientemente esperé a Jehová, aunque estuve rodeado de dioses. Bueno, en estos tiempos que vivimos llenos de tanta idolatría o de tantas filosofías que se vuelven idolatrías, debemos esperar en Jehová, no debemos esperar en otra cosa. Ser pacientes a que Él venga, ser pacientes a que Él nos responda, ser pacientes a que Él ponga su gobierno y haga su voluntad en nosotros, ser pacientes trabajando. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, o sea, de la misma muerte, de lo estancado, de la tumba que estaba cavada para mí, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, de ese lodo que me estancaba, que me tenía atorado, que no me dejaba avanzar, de esos hábitos malos, de esos vicios, de esas malas prácticas, de esas malas mañas, de ese conformismo que no me deja ir hacia más adelante, hacia más arriba, hacia Dios. Él vino y me sacó, Isabel, porque él ya estaba en la desesperación. Miraba que no avanzaba, no llegaba a ser rey, no llegaba a su libertad. Entonces sentía como patinando, pero dice: y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pies, mis pasos, ¿no? Entonces, cómo el cambio que hace Dios es radical, de estar estancado, de estar parado en algo que no es estable, te pone en una peña, que son los fundamentos de la palabra de Dios, que es la Torah, que es la ley. Es donde él entonces empieza a tener pasos firmes, porque cuando está en el lodo cenagoso no avanza, patina, pero cuando está en la peña se puede impulsar. Enderezó sus pasos, es decir, lo puso firme en su convicción, en sus metas, en sus planes, en sus sueños. Entonces es importante ver aquí que es también hablar de la resurrección. O sea, me hizo sacar del pozo, me resucitó, me sacó de la misma muerte, cuando ya no tenía esperanza, cuando ya no tenía vida. Cuánta gente anda así, cuántos viciosos, cuánta desilusión, cuánta depresión, cuánta ansiedad, que ya es como la muerte. Gente que termina en el suicidio, pero llega el Señor y nos saca de ese pozo de la desesperación. Si tú conoces a alguien que está en ese pozo casi de la muerte, habla con él, ministralo, léele este salmo, compártele este video, predícale, para que él también pueda resucitar, es decir, tener nueva vida, nuevos sueños, nuevos planes. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué está diciendo aquí con esto del cántico nuevo? Bueno, él era un compositor, él era un salmista, que esto le podía dar nuevos motivos para componer una canción, un salmo. Pero lo que podemos entender nosotros es que le dio razones nuevas para adorarlo.
motivos poderosos para exaltarlo. O sea, puso esa motivación en su corazón para reconocerlo. Puso inspiración para seguir bendiciendo su nombre. Entonces, este testimonio de ver a David firme en el Señor haría que muchos, dice, verán esto muchos y temerán. O sea, muchos respetarían a Dios por su obra, por sus milagros y lo buscarían. Entonces la paciencia de David iba a tener una recompensa en ver a Dios manifestado en él. Entonces, ¿qué necesitamos aprender en este verso 3? Es mantenernos firmes, porque nuestra firmeza va a ser de testimonio. Que sigamos adelante sin regresarnos, sin dar mal el ejemplo, sin estancarnos y volver a ensuciarnos en el lodo cenagoso, sino avanzar con pasos firmes porque estamos parados en la roca. ¿Qué es estar parado en la roca? Estar parado en los fundamentos, conocer realmente los cimientos de Dios que puso por medio de su palabra. Y luego dice el verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. O sea, la verdadera felicidad está en Dios, no está en otras cosas. Creo que esto ya lo hemos hablado mucho, ya lo hemos sabido y lo hemos comprendido, pero hay gente que no lo entiende y no lo acepta. Bienaventurado el hombre que en Jehová puso su confianza, que no trata de agradar a los demás, que no trata de imitarlos a los demás, sino que en la ley de Dios está su guía, sino que en la ley del Señor está su deleite. Poner en Dios nuestra confianza va a traer recompensas, va a traer seguridad, paz, armonía, bienestar, etcétera, etcétera. Nos va a hacer feliz. Vamos a ver a nuestra pareja diferente, a nuestros hijos. Toda nuestra relación va a ser diferente porque es una bienaventuranza, es una felicidad. Y esto encierra la plenitud del ser humano, poner la confianza en Dios para el día que vamos a morir, para el día que vamos a hacer un plan, para algún proyecto, para lo que sea. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar que si nosotros seguimos en el lodo, no vamos a encontrar razones para alabar y glorificar a Dios, porque vamos a seguir patinando en ese lodo que nos ensucia. Pero cuando nosotros nos impulsamos y salimos de ahí, entonces Él va a poner un cántico nuevo en nosotros. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puedo enumerarlos. Miren, no pueden ser enumerados porque cada día las maravillas de Dios son nuevas en nuestra vida. No debemos más que vivir asombrados de todo lo que Dios hace. Los pensamientos que Dios nos da para seguir adelante y son de bendición. No hay forma de decir, es que Dios me bendijo nomás en esto y en esto. No, todo es una bendición de Dios. Desde que abrimos los ojos, necesitamos mentalizarnos a ver el día así. Pero hay gente que no sabe ni por qué darle gracias a Dios. Dicen, no, pues Dios no ha hecho nada conmigo cuando yo mire a Dios, porque viven cegados. Preguntan si Dios sí existe o no. Dudan de su palabra porque están ciegos, no sabiendo que no podemos ni enumerar todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Estamos rodeados de bendición. Cada mañana son nuevas sus bendiciones. Eso es lo que Dios ha hecho para nuestra vida y lo ha hecho con todo su amor. Nosotros lo podemos ver más adelante en Juan, cuando dice que amó a toda la humanidad, por eso entregó a su Hijo. Y miren lo que dice aquí, sacrificio y ofrenda no te agrada. Es decir, aunque Él pidió en la ley que le dieran sacrificios, que sacrificaran animales, que derramaran sangre y todo eso, pero dice David, pero no te agradan, porque son formas externas y frívolas, y esas no son las que quiere Dios, aunque Él las pidió. O sea, está hablando de una sinceridad. Dice David, es que Dios ha hecho todo esto, es tan real y lo hizo por amor, lo hizo por su misericordia. ¿Por qué yo no lo voy a hacer de una manera también genuina, de una manera sincera, si Dios no lo hace por cumplir, ni lo hace nomás para que yo diga, oh bueno, ya lo hizo? No, lo hace con todo su amor para que yo sea salvo. ¿Por qué nosotros no vamos a hacerlo de la misma manera? Entonces, dice David, porque lo hacen de formas externas, de formas frívolas, solamente como para comprar un favor de Dios o sobornarlo. Entonces, esto nos confirma que Dios no recibe todo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, porque no le agradan los corazones que se lo están dando, no le agradan los ofrendantes. Entonces David ve esto en el pueblo de Israel, que Saúl y su ejército ya nomás lo hacen por cumplir, ya nomás lo hacen porque la ley lo dice, pero no debe de ser así.
Y esto queda muy bien hablando en nuestros tiempos, porque a veces nuestro servicio a Dios solamente es externo, que la gente mire que servimos, que nuestros líderes vean que hacemos cosas, queremos que ellos nos vean, y eso no le agrada a Dios, esa ofrenda y ese sacrificio no le agrada a Dios. Los dones los ejercemos para ser vistos por la gente, nuestros cargos, etcétera. Los rituales que usamos como el bautismo, la Santa Cena, que solo son sacrificios externos para aparentar o para cumplir sin obediencia, pero Dios no lo recibe. Vea esto, la importancia no solamente es, es que yo canto, es que yo predico, es que yo limpio la iglesia, es que yo me esfuerzo. No, sacrificio y ofrenda no te agrada. O sea, no todo el servicio a Dios y no todo lo que le acercamos a Dios le agrada. Si no hay obediencia, no le agrada, aunque Él lo pide. Entonces, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. O sea, está aquí diciendo, me has hecho entender la manera correcta, que no solamente es un rito. Y en este tiempo eso se vuelve mucho la iglesia. Puras formas externas, pura apariencia, puro presumir, puro proyectarnos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y no debe de ser así. Nosotros debemos saber que es un sacrificio en obediencia, que sale del corazón, que es una ofrenda que se la vamos a elevar a Dios lo que hacemos. Si no, no deberíamos ni hacerlo. Entonces dije, he aquí vengo. No, esto está aplicado a Cristo, o sea, a su ministerio terrenal, a que iban a ser de una virgen, de la Virgen María, y que venía a confirmar todas las profecías que se hablaron de él. En el rollo del libro está escrito de mí, en la Torá, en los profetas está escrito de mí. Y o sea, que iba a venir aquí, pues a pisarle la cabeza al diablo, que iba a ser la estrella de Jacob, que iba a ser esa roca que sacó agua del desierto al pueblo de Israel, que iba a ser ese guerrero, ese ángel de Jehová que vio Josué para ir a pelear por la tierra prometida, que iba a ser ese Mesías, ese Cordero. O sea, todo eso en este salmo profético Jesús dice, está escrito de mí. Entonces, antes que era como una fotografía, que era solamente una profecía, pero Él nos está diciendo que iba a ser realidad, y que nosotros esto lo podemos ver cuando estudiamos el Nuevo Testamento, y lo podemos confirmar aparte por la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces ellos ya estaban confirmados. Ellos, por medio de estos cantos, sabían que Jesús iba a venir a la tierra a gobernar. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, estas palabras se las podemos aplicar tanto a David como a nuestro Señor Jesucristo para poder entender este verso. O sea, el hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es lo mejor. Y la ley debe estar no solamente en nuestra mente, sino en el corazón. Vea, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, no es que todo se nos acomode, no es que todo aparentemente es fácil, ¿no? Hay cosas que nos raspan, hay cosas que nos pulen, hay cosas que nos motivan a ser mejores, pero nos debe de agradar que alguien se preocupe porque nosotros estemos bien. Y tu ley no solamente está en mi mente. ¿Cuánta gente sola la tiene en la mente? Esa gente que ataca, esa gente que critica con la Biblia, que da bibliazos, esa gente que quiere lastimar con la Biblia, dar muerte. No, también está en el corazón. Es decir, tengo sentimientos, porque tu palabra sea entonces compartida. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Entonces vemos este texto aplicado a Jesús, como Él le predicó a todos el buscar a Dios con un corazón sincero. Habló de su Padre públicamente, en frente de los múltiples dioses, en frente de las malas costumbres que había. Entonces vino a dar testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios quiere decir, de lo que Dios quiere anunciar, y no le puso freno a su palabra, no le puso freno a la verdad, aunque fuera dura, aunque fuera difícil, aunque la confrontara. Y eso es lo que debemos de vivir los predicadores, debemos de subrayar este texto. He aquí, no refrenes tus labios. Hablar lo que Dios quiere en este tiempo, donde cuidamos mucho que las iglesias crezcan, que la cantidad se vea mucha, vernos en un estatus de triunfadores, de éxito, cuando realmente debemos de predicar la verdad y saber que esa nos va a confrontar. Y muchas veces esto va a hacer que alguien ya no vaya a la iglesia, que alguien ya no quiera buscar a Dios, que alguien se sienta mal, pero la palabra debe de ser predicada, no refrenar nuestros labios para quedar bien con alguien.
No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Entonces sigue David hablando de esto de publicar, de esto de exaltar, de esto de externar lo que Dios es. Porque de nada valdría que lo guardáramos. Aquel que fue sano, publíquelo, diga que Dios sana, que Dios es el que estuvo con él, que Dios lo sacó del hoyo de la desesperación. Aquel que le fue quitado un vicio, diga que Jesús rompe las cadenas, que Él es el que si te acercas a Él te va a hacer libre, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, todo el que ha sido beneficiado. Entonces dice David, Jehová, yo lo he publicado, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque son las que me mantienen vivo, son las que me ayudan, las misericordias de Dios, no las de los hombres. Entonces, hermanos, qué importante es publicar, qué importante es anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros, porque me han rodado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han enumerado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. O sea, se sentía desmayar en este duro proceso que ya había durado mucho. Se sentía abandonado, solo, así como cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, que humanamente cargó todos los pecados de la humanidad y sintió esa lejanía de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Así David, aunque ya estaba en las últimas del proceso, pero él no sabía, ya Saúl pronto iba a morir y él iba a reinar, pero él no sabía cuánto tiempo faltaba. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Quería que ya todo terminara. Ese debiera de ser nuestro clamor, no pelear, sino pedirle a Dios. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea. Todos los que se burlan, decía David, tengan su pago, y todos los que desprecian a Jesús también así lo tendrán. Van a ser avergonzados, confundidos, porque van a decir que no, pues es que decíamos que Dios no existe, es que nos burlamos de Jesús, de su iglesia y de su pueblo. Vas a quedar confundido en el día final, en el día del juicio, porque ahí es donde vas a entender que estabas equivocado y que había una verdad poderosa, que era que Cristo vive y reina. Vuélvanse atrás y avergüéncense, dice David. Y luego, y en el verso 16, ya para ir cerrando este maravilloso salmo, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Entonces termina como es su costumbre, en adoración y exaltación, a pesar del dolor, a pesar de la situación, a pesar de la crisis, de la tribulación. No puede más que terminar alabando a Dios, porque sigue vivo, porque sigue de pie, porque sigue sano, sigue completo. Y eso es por las misericordias de Dios, a pesar de todo lo que había sufrido. Y vea lo que dice el verso 17, ya para despedirme. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces termina diciendo, toda mi confianza está puesta en mi Salvador. Tú eres mi libertador. Tú eres el único descanso que tiene mi alma, mi vida. Entonces, ¿qué nos debe de enseñar la vida de David? Que un creyente siempre va a tener luchas y pruebas, y que no será fácil la misión que Dios nos ha encomendado. Pero que si confiamos y creemos en que Dios está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Pacientemente espera en Jehová. Pacientemente, y no te regreses. No declines, no te derrotes, no te rindas, no renuncies. Espera pacientemente en Jehová. Él se va a inclinar a ti y va a oír tu clamor. Te va a sacar del pozo de la desesperación. Es más, hasta cuando estemos muertos, Él nos va a sacar del pozo de la desesperación, de la misma tumba. Cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resucitaremos primero, por haber vivido con nuestros pies puestos en la peña y dejar que Él enderezara nuestros pasos. Dios te bendiga.